Cada año más de 1,5 mil millones de neumáticos se descartan y una porción creciente de ellos ahora se está convirtiendo directamente en aceite combustible. Esto significa que el desecho de caucho está reemplazando gradualmente parte del petróleo extraído de lo profundo bajo tierra, aliviando la presión sobre los recursos fósiles y sobre la industria petrolera tradicional misma. En este video seguimos el viaje de convertir desecho en energía. Neumáticos viejos se alimentan en un proceso de pirólisis, donde calor extremo en un ambiente libre de oxígeno descompone el caucho en aceite combustible, gas combustible y negro de carbón. Lo que una vez fue una carga ambiental, ahora puede convertirse en una fuente de energía alternativa, reemplazando parcialmente combustibles fósiles tradicionales. Si quieres presenciar cómo un neumático descartado puede destilarse en aceite, quédate con Industrium porque este viaje cambiará completamente la forma en que ves el desecho y el valor de recursos ocultos. Bienvenidos. En este canal exploramos los procesos industriales más fascinantes del mundo y descubrimos cómo la ingeniería química convierte desechos ambientales en combustible industrial. Si te interesa conocer la tecnología detrás de la transformación de basura en energía, te invitamos a suscribirte. Ahora, comencemos. Durante décadas, el petróleo ha sido considerado como el alma de la vida del mundo moderno. Suministra casi 30% de la energía global y alimenta más del 90% de todos los sistemas de transporte, desde automóviles y aviones hasta barcos de carga. Incluso una pequeña fluctuación en los precios del petróleo puede desencadenar inflación, elevar costos de vida y causar inestabilidad económica generalizada. En Estados Unidos, el petróleo no es solo un recurso económico, sino una herramienta política poderosa estrechamente vinculada a decisiones sobre sanciones, seguridad energética y control de mercados globales. La industria de petróleo y gas puede ofrecer salarios superiores a $100.000 por año. Sin embargo, esto viene con condiciones de trabajo extremadamente duras y altos niveles de riesgo. Debido a esta dependencia profunda, el mundo está siendo empujado a buscar fuentes alternativas de petróleo. Y aquí es donde el reciclaje de neumáticos de desecho está comenzando a destacarse como un camino realista y más sostenible hacia adelante. Recolectar neumáticos usados no es un paso secundario, es la fundación que determina la eficiencia de todo el proceso de reciclaje. Los neumáticos se recuperan de talleres de reparación automotriz, centros de servicio de neumáticos, flotas de transporte, patios de chatarra, vertederos industriales y programas de recolección administrados por el gobierno. En muchos países, cada neumático vendido incluye una tarifa de reciclaje, asegurando que cuando alcanza el final de su vida se devuelve a un sistema de procesamiento controlado en lugar de descartarse libremente en el ambiente. Los neumáticos también son uno de los tipos de desecho más difíciles de gestionar. Son voluminosos, no biodegradables y extremadamente inflamables. Un incendio de vertedero de neumáticos puede arder durante semanas, liberando humo tóxico que contiene dioxinas y metales pesados. Por eso, la recolección no es solo una tarea logística, sino una medida crítica para reducir daño ambiental y proteger la seguridad pública. En el sitio de recolección, los neumáticos pasan por una inspección rápida, limpieza básica y clasificación por tamaño y tipo para optimizar el proceso de pirólisis. Luego se transportan a la planta de reciclaje. Desde este momento, los neumáticos ya no son desecho. Se convierten en recursos energéticos crudos, llevando el potencial de transformarse en aceite combustible para uso industrial y energético. Antes de que los neumáticos puedan convertirse en materia prima para producción de aceite, el acero reforzado dentro de ellos debe removerse. Cada neumático contiene un marco de acero hecho de alambres delgados, pero extremadamente fuertes, que lo ayudan a mantener su forma y soportar cargas pesadas y alta presión interna durante el uso. En promedio, el acero constituye aproximadamente 10 a 15% del peso total de un neumático. Esto significa que con millones de neumáticos reciclados cada año, la cantidad de acero recuperado puede alcanzar cientos de miles de toneladas. Si este metal no se remueve temprano, el proceso de pirólisis se vuelve menos estable, consume más energía y produce rendimientos de aceite más bajos.
Los neumáticos primero se cortan en piezas grandes usando trituradoras industriales. Luego se transportan a lo largo de sistemas de transportadores equipados con imanes permanentes poderosos o electroimanes de alta capacidad. Estos imanes atraen y remueven casi todas las fibras de acero del caucho mientras el material continúa moviéndose a través de la línea. En plantas de procesamiento modernas, la eficiencia de separación de acero puede exceder 95%, dejando el caucho restante mucho más limpio y uniforme para tratamiento adicional. El acero recuperado no se considera desecho, se comprime en balas, se limpia ligeramente y se vende a acerías como una fuente valiosa de metal reciclado. Mientras tanto, el caucho, ahora libre de acero, se convierte en una materia prima de hidrocarburo casi puro, lista para molienda fina y pirólisis, donde se convertirá en aceite combustible. Antes de que comience el procesamiento mecánico, los neumáticos pasan por un sistema de lavado de alta presión que remueve lodo, residuo de aceite y grava incrustada de la superficie, protegiendo cuchillas de corte y ejes de trituración de desgaste prematuro. Esto puede parecer un paso menor, pero juega un papel decisivo en mantener la estabilidad y vida útil de toda la línea de producción descendente. En la etapa de trituración primaria, neumáticos enteros se alimentan en máquinas de corte de alto torque, donde cuchillas de acero aleado rotando lentamente los cortan en fragmentos gruesos midiendo varias pulgadas de ancho. Este método de corte de baja velocidad minimiza generación de calor, previniendo que el caucho se ablande o pegue a las cuchillas, mientras moldea el material en una forma adecuada para procesamiento adicional. Las piezas trituradas luego pasan a molienda secundaria, donde su tamaño se reduce aún más y el refuerzo de acero interno se fractura mecánicamente y gradualmente se separa del caucho. Sistemas magnéticos de alta resistencia recuperan el acero directamente del flujo de material, convirtiendo este refuerzo en una corriente valiosa de metal reciclable. El producto final de esta etapa es caucho granulado. Caucho finamente triturado con un tamaño de partícula estrictamente controlado. En este punto, el neumático ha perdido completamente su forma original y se ha convertido en una materia prima basada en hidrocarburo, lista para clasificación y alimentación en el reactor de pirólisis para producción de aceite. Al final de la línea, todo el material pasa por un sistema de tamizado. Partículas que cumplen con las especificaciones de tamaño requeridas continúan adelante mientras piezas demasiado grandes se envían de vuelta al molino para procesamiento adicional. Entre todas las fracciones de tamaño producidas, las partículas apropiadamente graduadas son las más críticas porque forman la materia prima ideal para destilación de pirólisis, donde el caucho se convierte en aceite combustible, gas combustible y negro de carbón. Después de moler y tamizar, el caucho granulado todavía contiene humedad y polvo fino. Si se alimentara directamente en el reactor de pirólisis, este contenido de agua consumiría una gran cantidad de energía térmica, desestabilizaría el sistema y reduciría el rendimiento de aceite. Por esa razón, las partículas de caucho deben secarse completamente antes de que puedan convertirse en una materia prima energética efectiva. El material se envía a un tambor secador rotatorio donde aire caliente a temperaturas variando de 200 a 260 grados Fahrenheit fluye continuamente a través de la cámara para expulsar humedad. A medida que las partículas caen y se mezclan dentro del tambor rotatorio, sus superficies se vuelven secas, limpias y mucho más uniformes. Este proceso se controla estrictamente por sensores de temperatura y sistemas automatizados de regulación de aire caliente. El objetivo es remover humedad eficientemente sin sobrecalentar el caucho, lo que podría causar quema parcial o dañar la estructura de polímero. Mantener este balance es crítico porque afecta directamente tanto la estabilidad del proceso de pirólisis como la calidad y rendimiento del aceite combustible que se producirá. Una vez que el caucho granulado ha sido completamente secado, se alimenta directamente en el reactor de pirólisis. Este es un recipiente de acero de paredes gruesas, pesado usualmente, construido en forma de un tubo cilíndrico largo. Está completamente sellado y aislado con múltiples capas térmicas para mantener la temperatura interna estable. Dependiendo del diseño, el reactor puede permanecer estacionario o rotar lentamente, pero el objetivo central siempre es el mismo: crear un ambiente libre de oxígeno donde el material no se quema sino que se descompone solo por calor.
Todo el sistema está completamente automatizado, controlando velocidad de alimentación, temperatura, presión y flujo de gas para mantener el proceso estable y continuo. A medida que las partículas de caucho se mueven más profundo en el reactor, la temperatura gradualmente sube a alrededor de 800 a 1000 grados Fahrenheit. A este nivel de calor, las largas cadenas de polímero que forman la estructura del caucho ya no pueden permanecer intactas. Comienzan a agrietarse en moléculas de hidrocarburo más pequeñas y escapan como vapor caliente denso. El caucho no se enciende y no se crea llama. En cambio, sufre una fusión química similar a un proceso de destilación llevado a cabo en un ambiente sellado. El vapor recién formado inmediatamente se extrae del reactor y se envía a un sistema de enfriamiento rápido. Aquí los compuestos de hidrocarburo más pesados se condensan primero, cambiando de gas a líquido y formando aceite de pirólisis. Esta corriente es el producto principal y la salida más valiosa de todo el proceso. Solo después de que la fracción de aceite ha sido extraída casi completamente, el vapor restante continúa más allá a través del sistema. Estas moléculas más ligeras no se condensan fácilmente bajo condiciones normales y se convierten en gas de pirólisis. En lugar de desperdiciarse, este gas se redirige de vuelta para alimentar el reactor mismo, ayudando a mantener temperatura operativa y reduciendo significativamente la necesidad de entrada de energía externa. Mientras tanto, el material sólido dejado dentro del reactor gradualmente se transforma en negro de carbón, un sólido rico en carbono que preserva la porción final de la energía original del neumático. En promedio, cada 1000 kilogramos de caucho granulado, seco alimentado en un reactor de pirólisis, produce aproximadamente 400 a 450 kilogramos de aceite combustible, alrededor de 80 a 120 kilogramos de gas que puede usarse para alimentar el sistema mismo y aproximadamente 300 a 350 kilogramos de negro de carbón que permanece como combustible sólido o materia prima industrial. Esto significa que solo del caucho de desecho, la mayor parte de la energía original del neumático se preserva en forma de aceite y gas. En lugar de convertirse en un problema de eliminación, los neumáticos descartados se transforman en una fuente de energía genuinamente valiosa, convirtiendo desecho industrial en combustible utilizable en lugar de algo que simplemente necesita gestionarse o enterrarse. Desde este punto adelante, el neumático ya no existe en ninguna forma física. Ha sido completamente separado en tres corrientes: aceite que se recolecta primero, gas que se reutiliza como combustible y negro de carbón que permanece dentro del reactor. Así es como una fábrica literalmente destila energía del desecho, y mientras una parte de un neumático viejo se transforma en aceite clave para generar energía, el resto comienza un viaje diferente, uno que conduce de vuelta a nuestras calles, mezclándose en cada metro de asfalto que atravesamos cada día. Cuando el petróleo crudo ha sido destilado para obtener la fracción pesada y el agregado de piedra ha sido triturado y tamizado, ambos convergen en la planta de mezcla de asfalto, el lugar que define la calidad final del asfalto. De contenedores de almacenamiento, el agregado se descarga en transportadores de acero y se lleva a un secador rotatorio que se extiende docenas de metros de largo. Llamas directas calientan el material a más de 300 grados Fahrenheit, aproximadamente 150 grados Celsius. Dentro, el agregado cae continuamente dentro del tambor rotatorio mientras ventiladores de alta potencia extraen cada rastro de humedad, asegurando que cada piedra esté completamente seca antes de mezclar. Saliendo del secador, el agregado caliente se levanta a una torre de pantalla vibratoria de múltiples cubiertas. Vibraciones poderosas clasifican el material por tamaño. Piedras grandes forman el marco, granos medianos llenan los espacios y partículas finas unen toda la estructura junta. Sistemas de pesaje electrónico inmediatamente miden cada fracción, combinándolas según una fórmula de mezcla preestablecida. Al mismo tiempo, la fracción de aceite pesado extraída del fondo de la torre de destilación, mantenida fluida por precalentamiento a 300 a 320 grados Fahrenheit, se bombea constantemente a través de tuberías, lista para fusionarse con el agregado. Todo esto fluye al mezclador forzado, una cámara de acero sellada con dos ejes masivos contrarrotatorios. Su movimiento mezcla los materiales completamente, recubriendo cada grano de agregado con aglutinante caliente y llenando cada espacio. Un ciclo de mezcla dura aproximadamente
30 a 45 segundos con temperatura cuidadosamente mantenida para que la mezcla no esté ni demasiado rígida ni demasiado líquida. Todo el proceso se monitorea de cerca por un sistema computarizado central, desde proporciones de material hasta tiempo de mezcla, asegurando que cada lote logre calidad uniforme. Cuando el ciclo de mezcla termina, la mezcla de asfalto caliente se descarga en una tolva de sobretensión calentada ubicada justo debajo del mezclador. Este es un paso intermedio crucial. La tolva mantiene la temperatura constante a aproximadamente 275 a 300 grados Fahrenheit, aproximadamente 135 a 150 grados Celsius, y previene que el asfalto se pegue. De la tolva, la mezcla se libera gradualmente al contenedor de almacenamiento caliente, donde paletas mecánicas constantemente agitan el material para que no se segregue o aglomere. Solo entonces, el camión de volteo especializado se mueve a posición debajo de la compuerta de descarga. Toda la cama y paredes laterales del camión han sido recubiertas con una capa antiadherente, listas para recibir la carga caliente de asfalto. Una vez que el camión está lleno, la mezcla se cubre inmediatamente con una lona aislada para retener calor, preparándola para el viaje corto pero crítico al sitio de pavimentación. Tan pronto como el camión de volteo sale de la planta, la mezcla de asfalto caliente debe mantenerse a la temperatura apropiada durante todo el viaje. En el sitio de construcción, el camión retrocede directamente a la pavimentadora de asfalto y descarga la mezcla en su tolva receptora. Desde allí, transportadores y tornillos sin fin distribuyen el material hacia atrás, colocándolo como una capa continua a través del lecho de carretera preparado. En la parte trasera, la regla controlada por hidráulica y guiada por sensores láser asegura que la estera se coloque con el grosor exacto, suavidad y pendiente requerida por diseño. Mientras el asfalto todavía está caliente, una flota de rodillos pesados inmediatamente toma posición. Primero viene el rodillo de tambor de acero suave, dando a la estera su compactación inicial. A continuación, el rodillo de neumáticos de goma, pesando decenas de toneladas, presiona el agregado firmemente junto, sellando los vacíos. Finalmente, el rodillo de acero vibratorio termina la superficie, aumentando densidad mientras la deja suave y uniforme. Durante todo el proceso, la temperatura de la mezcla se monitorea de cerca porque una vez que se enfría por debajo de 200 grados Fahrenheit, aproximadamente 95 grados Celsius, el asfalto se endurece y pierde su capacidad de unirse. De un neumático descartado, el viaje no termina en un vertedero. Se separa en aceite para generar energía, gas para sostener el sistema mismo y material sólido que regresa al mundo en forma de carreteras e infraestructura más fuertes. El desecho ya no es el destino final. Se convierte en parte de un ciclo de recursos donde cada componente del neumático encuentra un nuevo propósito en la vida moderna. Llegamos al final de este video, y ahora que ya sabes cómo un neumático viejo se destila en 3 productos valiosos, ¿qué etapa te sorprendió más? ¿La pirólisis a 1000 grados sin llamas o el hecho de que 1000 kilogramos de caucho producen 450 kilogramos de aceite? ¿Sabías que el gas producido alimenta el reactor mismo? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Gracias por vernos. Nos vemos en el próximo video.